El TTIP es el tratado que se está negociando actualmente entre la Unión Europea y Estados Unidos. Pretende suprimir los aranceles en su totalidad. Los principales dirigentes presentan el TTIP como un instrumento indispensable para permitir el crecimiento económico de los países involucrados y como consecuencia más riqueza y puestos de trabajo para los ciudadanos. Pese a que el promedio de tarifas aplicadas es relativamente bajo, las que impone la Unión Europea a las mercancías es del 5,2. En sentido contrario, es apenas un 3,5. Pero las medias esconden aún algunas diferencias significativas. La Unión Europea carga mucho más la importación de vehículos de motor o alimentos elaborados. Estados Unidos penaliza la adquisición de material ferroviario y llega al proteccionismo extremo en algunos productos agrícolas. El arancel del tabaco es del 350%. Beneficioso para el crecimiento económico de las naciones que lo integrarían, aumentaría la libertad económica y fomentaría la creación de empleo. La economía europea podría beneficiarse con 120.000 millones de euros y la estadounidense con unos 95.000 millones de dólares. Es decir, cada familia europea podría obtener una media de 545 euros de ingreso extra. Y la creación de cientos de miles de empleos, concretamente de 1.300.000 empleos en la Unión Europea y 144.000 en España, frente a los 26 millones y 5,4 millones de parados que hay respectivamente, sin indicar en cuánto tiempo, ya que si habláramos de un horizonte temporal amplio de 10 a 15 años, las cifras de puestos de trabajo que se crearían serían ridículas. Estados Unidos y la Unión Europea suman cerca del 60% del PIB mundial, un tercio del comercio internacional de bienes y servicios y 800 millones de consumidores. El TTIP nos llevaría a la mayor zona de libre comercio del mundo, esperando un aumento del PIB en la Unión Europea de entre el 0,5 y el 1% hasta 2027, pero la misma Comisión lo reduce al 0,1%. Ocurriendo lo mismo con la creación de empleo, muy pobre para la amplitud temporal posible establecida. El valor de que hablan, aumentar el PIB en 120.000 millones de euros, es equivalente a una taza de café semanal por ciudadano en 2027, en el mejor de los casos. La firma de un tratado de libre comercio multiplica los casos de prestaciones transfronterizas de servicios y de movilidad transnacional de empresas, poniendo en contacto de manera habitual distintos sistemas jurídicos laborales y distintos niveles de protección de derechos. Esta situación no plantearía problemas si se dieran dos circunstancias. Por un lado, que el tratado incluyera estándares comunes respecto a los derechos laborales, salario mínimo, jornada máxima, derechos colectivos, etc. Por otro lado, y aún sin darse la primera condición, que el tratado incluyera una cláusula de intangibilidad o no regresividad, que obligara a los estados a mantener los niveles laborales inalterados. En el caso de que no se dé ninguna de las dos circunstancias, la experiencia nos dice que cuando entra en contacto dos sistemas laborales básicamente opuestos y se deja la libre elección del capital, el lugar para ubicar la empresa o el lugar donde prestar los servicios, se producen dos fenómenos ya habituales en el ámbito de la Unión Europea: el dumping social y la competencia normativa a la baja. El dumping social es una estrategia empresarial para abaratar los costes sociales, trasladando la producción a un estado con derechos laborales más reducidos y con costes de producción salariales más bajos. También es posible que las empresas solo desplacen a sus trabajadores para prestar servicios en un estado con estándares laborales más altos, pero manteniendo sus condiciones de trabajo de origen, situándose así en una mejor posición en materia de costes sociales que las empresas nacionales. Esto puede dar lugar a una competencia normativa, donde los gobiernos pretenden atraer a empresas extranjeras a través de la reducción de derechos laborales, como salarios inferiores o facilitación del despido, favoreciendo al comercio transnacional frente al local, ya que los inversores nacionales no pueden recibir ayuda del Estado que les ponga en mejor posición que al inversor extranjero, provocando una pérdida de puestos de trabajo relacionados con las pequeñas y medianas empresas locales. La oferta de bienes y servicios se concentra en unos pocos, desapareciendo la competencia leal en favor de los oligopolios, ya que son pocas las empresas que han de ponerse de acuerdo para fijar los precios, y entonces los precios suben y los salarios bajan, posicionando a los trabajadores en situación de desventaja. Este fenómeno de la competencia normativa se ha convertido en la estrategia de las autoridades financieras internacionales, establecida en la actualidad a través de los mecanismos de gobernanza económica de la Unión Europea. El resultado es evidente, y solo hace falta observar el agravamiento de las disparidades en materia laboral y social en el ámbito de la Unión Europea.
con Grecia, España, Portugal e Irlanda a la cabeza del desempleo, la precarización, la pobreza y la exclusión. Podemos dar por evidente que el principal objetivo del acuerdo es el de reducir las normas que regulan los derechos, entre ellos los laborales, sobre todo en la Unión Europea, llegando a la larga a ser equiparados a los estadounidenses, buscando una igualación a la baja de estos. Algunas de las características del sistema laboral actual americano son: Estados Unidos solamente ha firmado 2 convenios de la Organización Internacional del Trabajo, los contrarios al trabajo infantil y al trabajo esclavo, pero no los que se refieren a la negociación colectiva, al derecho de organización y asociación, entre los que están la inspección de trabajo, la libertad sindical, la discriminación laboral, la negociación colectiva y así hasta 70 convenios más. Tampoco ha ratificado el Pacto Internacional de Derechos Económicos, incluidos los derechos laborales, sindicales y de salud, los sociales y culturales. No todos los trabajadores tienen derecho a la huelga. Los funcionarios de algunos estados lo tienen prohibido. Ni se permite hacer una huelga general a nivel nacional. Solo pueden hacer huelga en periodo de negociación laboral, pero estas se pueden abortar legalmente, ya que a las empresas se les permite contratar trabajadores que sustituyan a los huelguistas, pues allí es muy habitual contratar por horas. Tampoco se ha regulado a nivel nacional ni las bajas por enfermedad, ni las vacaciones, ni la indemnización por despido. Estas se han de negociar con cada empresa, y los límites de existir los pone cada estado. Por ejemplo, la baja por enfermedad está entre 3 y 6 días al año. En cuanto al salario mínimo, Estados Unidos ha fijado uno para empleados que no reciben propinas, que está entre 7 y 9 dólares la hora, y otro para los que sí, que está entre los 3,5 y los 4,5 dólares a la hora. Se dan facilidades para trabajar, disponibilidad para el empleo o empleabilidad, en lugar de un puesto de trabajo digno. Se ha implantado el llamado workfare, la aceptación de cualquier trabajo bajo presión, por muy precario que sea, por parte de los parados. Desde una visión neoliberal se responsabiliza a los desempleados de su propia situación, y no al contexto socioeconómico que produce paro, pobreza y desigualdad. No están establecidos el salario mínimo, la seguridad ni la salud en los centros de trabajo. Los trabajadores de algunas multinacionales, como Walmart y McDonald's, cobran salarios de hambre, y tanto es así que tienen que solicitar los bonos de alimentación que concede el gobierno a los pobres. Por consiguiente, es la Unión Europea la que va a perder los derechos del trabajador adquiridos a lo largo de la historia desregulándolos. Y no solo esto, sino también ocasiona una serie de costes ambientales, sanitarios y sociales a los que deberemos hacer frente con cada vez menos recursos. Ahora bien, cualquier intento de legislar para recuperar o mejorar los derechos laborales, por ejemplo, una nueva regulación del salario mínimo interprofesional, provocará que los inversores extranjeros acudan a los tribunales arbitrales creados para resolver los conflictos entre inversor y Estado, situados por encima de los propios estados, que permiten a las empresas transnacionales denunciarlos cuando sus negocios puedan verse afectados. Estos tribunales, formados por 3 abogados pertenecientes a firmas internacionales de reconocido prestigio a nivel internacional que habitualmente trabajan para los inversores extranjeros, actúan al margen del marco jurídico nacional e internacional, sin normas escritas conocidas, en procedimientos celebrados a puerta cerrada, excesivamente largos y caros, como las facturas de dichos abogados, cuyas resoluciones son muy gravosas para los estados, inapelables y ejecutables. En conclusión, el TTIP no va a suponer la creación de empleo, sino más bien la precarización de las condiciones laborales, la pérdida de derechos sindicales y una amenaza constante de deslocalización de empresas oculto bajo una supuesta reducción de aranceles, favoreciendo a los oligopolios y acabando con el control del Estado sobre la economía.